Gracias, Señor. Gracias que tú sigues hablando a nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú quieres salvar al perdido. Gracias que tu palabra es viva y eficaz. Que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Y que tus palabras son espíritu y son vida. Así lo creemos y así lo necesitamos para nuestra alma, para nuestro espíritu. Y en esta mañana tu iglesia, Señor, te dice, háblanos, que tu pueblo escucha, y especialmente rogamos por aquellos que no te conocen, que tú te reveles a sus vidas y tú puedas salvar su alma en una eternidad, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Vamos a ir a Hechos, capítulo 17, versículo 16. Hechos, capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 16. Pablo en Atenas. Pablo en Atenas. Bien, dice así la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Puedes subir el sonido un poco? Gracias. El tema en esta mañana que quiero compartir se titula Al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Bien, vamos a entrar primero en un contexto de situación
para que sepamos a lo que Pablo el apóstol se enfrentó y por qué predica de esta forma. Pablo estaba en Atenas. La ciudad de Atenas se parecía a Roma por la disposición en dar la bienvenida a toda idea y culto extraño. Estaban muy abiertos a ideas nuevas y a cultos extraños. Atenas estaba atestada, infestada de templos, figuras, altares que impactaron la mirada del apóstol Pablo. Allí estaba el hermoso templo del Partenón, donde se dedicaba especialmente un culto y una honra a la, ¿cómo se dice?, a la patrona de la ciudad, que era Atenas o Atenea, y era una figura que deslumbraba por su arquitectura, por su riqueza y por el arte. Era una diosa de marfil recubierta de oro y de piedras preciosas. Había esculturas también de todo tipo, de Júpiter, de Venus, de Apolo, de Baco, de Diana, etcétera, etcétera. Bueno, se decía que en Atenas había más dioses, más imágenes de dioses que en todo el resto de Grecia, solamente en Atenas. Y se decía también que en Atenas era más fácil encontrar a un dios que a un hombre. Así estaba esta ciudad recargada. Era también una ciudad universitaria, la más importante del mundo en ese momento, a donde iban muchas personas buscando la sabiduría. Eso me recordaba un poco a Granada, ¿verdad? Que tiene también muchas iglesias, muchos templos, muchas imágenes, ciudad universitaria, donde la gente busca la sabiduría, busca la cultura. Bueno, Pablo se encuentra con eso. Ahora, ¿cómo estaba Pablo? Y en el versículo 16 ya nos dice cómo estaba Pablo. Dice la palabra del Señor que su espíritu, ¿cómo? Se enardecía viendo la idolatría que había, se enardecía viendo todo lo que había a su alrededor. ¿Y qué significa enardecer? Enardecer es tener una irritación, una violencia interior, una provocación por dentro que no podía soportar. Y yo me preguntaba y te pregunto en esta mañana, ¿qué me irrita a mí? ¿Qué me provoca a mí? Como dicen, ¿verdad? Algunos sudamericanos, ¿qué te provoca? ¿Qué te irrita? ¿Qué me violenta a mí por dentro? Bueno, al apóstol Pablo lo que le violentaba es ver tantas almas que se perdían, tantas almas entregadas a la idolatría. Era algo que le enardecía por dentro. ¿Qué nos está enardeciendo por dentro a ti y a mí? Aleluya. Sería una buena pregunta para el cristiano hoy día, ¿verdad? ¿Qué me hace enardecer a mí ahí dentro? ¿La injusticia? ¿Que no me entienden? ¿Que no cuentan conmigo? ¿Que no reconocen mi gran don? ¿O qué es lo que me enardece a mí por dentro? Esto que yo quisiera conseguir, mi ambición, mi egoísmo, ¿qué me enardece a mí por dentro? Al apóstol Pablo le enardecía ver que la alma se pierde. Querida iglesia de Jesús, Dios quiere que a nosotros nos provoque, nos inquiete ver cómo almas se están perdiendo y están entregadas a la idolatría. Y eso está en el versículo 16, ya en el versículo 17 vemos que si una persona como el apóstol Pablo, su espíritu se enardecía, eso le llevó a entrar en acción. Y después de enardecerse, ¿qué vino? Vino la discusión y la disputa, es decir, la guerra espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra espiritual? ¿Cuántos están batallando por su propia alma y por la de algún otro? Y él entra en ese conflicto espiritual y él va a presentar, a anunciar el mensaje del Evangelio a tres tipos de personas. Uno de ellos fueron los judíos, dice, y piadosos. Él iba como era costumbre, lo primero que hizo fue ir a la sinagoga y trató de mostrar a Jesucristo como el verdadero Mesías. Y dice que discutía con ellos. Es un término que usa Lucas, que escribió el libro de los Hechos, hablando de la
posición tan firme que tuvo el apóstol Pablo. Querido hermano, si tenemos que tener una posición firme, que sea en las cosas de Dios, que sea en el Evangelio, que sea en el levantar a Jesucristo. En otras cosas es mejor moverse un poquito. El apóstol Pablo decía, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar fácilmente, pero en las cosas que sean sanas, en las cosas que sean de la palabra de Dios, en las cosas que sean la verdad eterna, en las cosas que tenemos que movernos, que seamos más movibles, más fácilmente moldeables y trabajables. Aleluya. Fue a los judíos, fue a las plazas. En la plaza se concurría la gente porque dice que estaban los atenienses siempre deseando de escuchar, hablar o escuchar sobre algo nuevo. Esa era su inquietud, algo nuevo, alguna cosa nueva. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Que en los postreros tiempos no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y qué es la comezón de oír? ¿Alguien sabe lo que es una comezón? Dice Pilar, que te pica algo dentro. Sí, es así. Es algo que te bulle ahí por dentro, ¿no? Decimos los granadinos. Algo que te pica, que los atenienses tenían algo ahí por dentro, una comezón, un picazón, y muchas personas hoy día, una inquietud, una picazón por el deseo de escuchar otra cosa. ¿Por qué? Porque la sana doctrina del Evangelio es una sana doctrina. Dice, no querrán sufrir la sana doctrina. Porque la palabra de Dios dice, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Y la sana doctrina te hace sufrir. ¿Alguien dice amén? Y el camino es estrecho. Y hay que crucificarse juntamente con Cristo. Y a la carne hay que matarla. Y al yo hay que enterrarlo. Y hay que sepultarlo. Eso es el bautismo. Y no queriendo sufrir la sana doctrina, con esa picazón, esa comezón de oír, empieza a abrir. Cuando tú no quieres sufrir la sana doctrina, te va a entrar una picazón, un bulli, que te va a hacer abrirte a otras cositas, a otras doctrinas, a otros evangelios, como decía Pablo, no es que haya otro, sino que adulteran el evangelio. Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay una concupiscencia de esto, un maestro para eso. Hay un deseo sobre esta cosa, un maestro de doctrina de ese deseo. Es así. Entonces Pablo va a las plazas, era costumbre, salían a las plazas, concurrían allí para experimentar, para filosofear, para preguntar, para indagar, para buscar algo nuevo. Y otro tipo de personas con las que Pablo tuvo que tratar fue con los filósofos, especialmente con dos escuelas, estaban los epicúreos y los estoicos. Muy distintas escuelas, los epicúreos basaban su doctrina en el placer, los estoicos en todo lo contrario. Pero ninguno de ellos creían en que había vida después de la muerte y además eran panteístas. ¿Qué significa eso? Que Dios, para ellos, Dios está en todo lo que te rodea. Puede estar en el árbol de Pocahontas, puede estar en un rosal, en un animal, en el aire. Entonces creían en eso. Y Pablo tuvo que tratar con todas estas personas. Bien, los filósofos, los epicúreos, los estoicos, vieron al apóstol Pablo como un rival, como un intruso. ¿Quién es este que se ha metido en nuestro territorio? Cuando tú y yo vamos a predicar el evangelio a otros que están perdidos, el diablo, que el Señor lo reprenda, dice, ¿quiénes son estos que se están metiendo en mi territorio, que esto es mío? Y entonces ya les molestamos. Así que llamaron a Pablo palabrero. ¿Quién es este palabrero? ¿Quién se ha creído este palabrero? Palabrero viene muy interesante de una palabra que se llama espermologos,
que es de esperma, que es semilla, y logos, que es juntar. Es decir, traducido, para que entendamos mejor, para ellos palabrero era como un pajarraco que iba picoteando de aquí para allá, que era un parásito y que vivía a costa de otros. Así que si al apóstol Pablo le decían eso, no digo nada ahora. Así que asumimos eso. Palabrero, que vive a costa de otros. Eso le decían a Pablo. Entonces lo cogieron y lo llevaron al Areópago. Eso estaba en una colina, la colina de Ares, el equivalente griego de Marte. Y en el Areópago lo que había es un concilio, podríamos decir como un tribunal supremo, donde se regía la ley, si había un asunto a tratar, un robo, un asesinato, cosas civiles, cosas espirituales, buscando sabiduría, un consejo, podríamos decir, igual que en los judíos estaba el Sanedrín, para los griegos estaba el Areópago. Como he dicho, en Atenas había muchos altares de dioses, había 12, te digo todo esto y vamos a aprender historia un poquito también, para que sepamos lo que se enfrentó el apóstol Pablo y a lo que nos enfrentamos tú y yo también. Había muchos altares, muchos dioses, dioses mayores, dioses menores, estaban los dioses olímpicos también, ¿sí? Dioses olímpicos como eran Zeus, Poseidón, Ares, Hera, Hermes. Qué interesante, Hermes, de ahí viene la palabra hermenéutica. Hermenéutica, Hermes, Artemisa. Luego había otros dioses que eran variables, que entraban en un momento o en otro, que era Dionisio, Hades, Perséfone, Asclepio, Eros, Pan, Heracles. Bueno, todo eso completaba una docena de los 12 dioses principales. Había deidades menores para ellos también. Pero qué interesante, escucha bien esto. Los antiguos griegos adoraban a una deidad a la que ellos llamaban agnostos teos. ¿Dónde están los universitarios? Agnostos teos, que significa el Dios desconocido. Había, en cierta ocasión hubo una gran peste y no podían pararla, había muchas muertes en aquel tiempo. Y un poeta cretense llamado Epiménides propuso un plan y dijo: vamos a soltar ovejas negras y blancas, vamos a soltarlas, y si una oveja se acuesta o se recuesta cerca del altar de algún dios, esa oveja se le sacrifica a ese dios para mitigar la ira y para parar esa peste, esa mortandad. Si otra oveja se recuesta al lado de otro altar de otro dios, se le sacrifica en honor a ese dios. Y si alguna oveja se recuesta en algún sitio que no hay ningún altar, se le sacrifica y se honra al Dios no conocido. Y ahí es donde el apóstol Pablo entra en acción y dice: observo que sois muy religiosos, que adoráis a muchos dioses, pero he visto ahí un altar en el que no había imagen y que ponía al Dios no conocido. Dice: a ese a quien vosotros adoréis sin saberlo, sin conocerlo, a ese yo os predico. Yo quiero predicar junto con la Iglesia del Señor aquí en Granada al Dios que las religiones han hecho un desconocido. Necesitamos conocer a Dios y ser conocidos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo, en Hechos 17, desde el versículo 24 al 31, podemos ver el bosquejo, el sermón del apóstol Pablo. Te lo voy a decir de forma rápida y vamos a desgranar de forma rápida ese bosquejo que el apóstol Pablo predicó. Porque él dice: al Dios no conocido al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Queremos anunciar al Dios no conocido. En primer lugar, el apóstol dice que Dios no es hecho, sino hacedor.
Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Los cielos no pueden contener la gloria de Dios. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Por lo tanto, Dios no necesita que le hagamos fabricando con nuestras manos un altar, un lugar, un templo precioso donde Él pueda habitar, porque Él no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios quiere habitar en tu corazón. Hace muchos años cantábamos una canción antigua que decía: saca a Dios del retablo, llévale a la fábrica donde trabajas, llévale al campo, llévale donde vayas, porque Dios quiere habitar en nuestros corazones. Jesús le dijo a sus discípulos: el reino de los cielos está en vosotros. Y si Cristo reina en tu corazón, entonces tú y yo estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Y Pablo les dice: mira, Dios no habita en templos, Él no necesita que tú y yo le hagamos. De hecho, lo que el hombre hace con sus manos termina siendo adorado por Él. Nosotros adoramos, el hombre ha caído en que adora lo que él hace y no adora al hacedor. Nosotros queremos adorar en esta mañana al hacedor. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? La palabra del Señor nos dice: porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús. Hechura suya somos. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él me ha hecho. Nuestra vida tiene que empezar por reconocer: Dios, tú me has creado, tú me has hecho. Así empezó el sermón que dio Pablo a los atenienses. También les dijo: Dios es el Señor de la historia. Él estaba presente en el surgimiento y en la desaparición de las naciones del pasado. Y su mano dirige el timón del presente. Dios ha hecho a los hombres de tal manera que le anhelan instintivamente, le buscan, aunque sea a tientas en la oscuridad. La palabra del Señor dice que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cualquier persona que te encuentra tiene ahí algo, una inquietud que dice: algo habrá. Hay una inquietud a lo desconocido, a que tiene que haber un Dios, tiene que haber alguien, tiene que haber algo. Y es por la eternidad que Dios ha puesto ahí dentro. Los días de la ignorancia, les dice el apóstol Pablo, han pasado. Cuando los seres humanos tenían que buscar en la sombra, no podían conocer a Dios con las sombras. Incluso su propio pueblo estaba con las sombras. Pero ahora en Cristo ha venido la plenitud del conocimiento de Dios y se ha terminado el tiempo de las excusas. También Pablo les dice: el día del juicio se acerca. La vida no es una marcha hacia la extinción, como decían los epicúreos, ni tampoco a una absorción en lo divino, como decían los estoicos. Lo que Pablo les dice: vamos todos dirigidos a un juicio, a un tribunal en el que el juez será nuestro Señor Jesucristo, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la prueba de la soberanía de Cristo, les dice Pablo a los atenienses, está en la resurrección. No se trata de aceptar un Dios desconocido, sino al Cristo resucitado que presenta el Evangelio. Querido amigo, querido que nos ves por televisión, nosotros no te presentamos a un Dios desconocido, porque Cristo se ha revelado, se quiere revelar a tu vida. Hemos contado antes: quiero conocerte, revélanos tu gloria. Él se revela en la persona de Jesús. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No predicamos a un Dios desconocido, predicamos al Cristo resucitado que presenta el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué es tan importante conocer a Dios? Quiero conocerte. Hemos cantado, ¿verdad? Cada día más a ti. ¿Por qué es tan importante conocerle?
Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dicen aleluya? Este mensaje te voy a decir cómo el Señor me inspiró. Estaba hablando con Belén el otro día y me decía, estamos queriendo poner una frase o como una tarjeta de presentación para todo por los niños, de cómo presentarnos, del mensaje que transmitimos, que queremos presentar, que conozcan a Dios y todo esto, ¿no? Entonces veía una presentación bastante bien, pero solamente hablaba de Dios. Y claro, los panteístas pueden decir Dios, pues el Dios Rosal, el Dios Tomillo o Dios. Cada uno le pone el nombre que quiere. Y entonces ahí el Señor me inspiró, porque para muchos es un Dios desconocido y al que muchos le quieren poner su propio nombre. Y entonces el Señor me habló y le dije a Belén, tenemos que poner siempre juntamente con Dios, para que no haya dudas, para que quede claro, Jesucristo. Jesucristo. Tú puedes hablar con muchas personas de cualquier religión, ideología, filosofía, secta y hablamos de Dios, e incluso pues, pueden decirte, sí, pues intercambiamos riqueza, tú ves a Dios de esta manera, cómo se te ha revelado, te ha manifestado a ti, hoy el culto a los ángeles, esto, lo otro, Dios. Pero querido, cuando hablamos de Jesucristo, ahí está la piedra de toque. Aquí entramos en conflicto, en reconocer que Dios ha venido en carne, en reconocer que Él se ha manifestado en carne. Y la palabra del Señor dice en el apóstol Juan, dice que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo. Nosotros queremos levantar a Dios. Qué importante conocerlo, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Por eso es tan importante conocerle. Porque si no le conozco, no tengo vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En Juan 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos están aquí libres? ¿Cuántos han sido libertados de algo? Y más que te va a libertar. En la medida que le voy conociendo, soy libre. Conozco la verdad. ¿Quién es la verdad? No es un término abstracto, no es una idea, no es una filosofía. Se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Necesito conocerle. Ahora, ¿cómo conozco a Dios? Nosotros podemos decirle a alguien, conoce a Dios. O podemos decirle en un testimonio, yo es que antes no conocía a Dios. Y alguien nos puede escuchar y puede sonar demasiado, ¿verdad?, abstracto, ¿eh? ¿Y eso qué es conocer a Dios? ¿Eso qué es? ¿Cómo se hace eso? Colosenses 1, versículo 15. La palabra de Dios dice de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ir por Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. No me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? En Colosenses 2, versículo 9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo puedo conocer yo la deidad? ¿Cómo puedo conocer a Dios? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios. Shema Israel, escucha Israel, el Señor uno es.
Dios en tres personas. La misma sustancia, la misma naturaleza, manifestado en tres personas distintas. El agua puede ser líquida, puede estar en estado gaseoso o cuando se congela en estado sólido. Tres formas, pero en su sustancia, en su naturaleza es agua, es H2O. Aleluya. ¿Queremos conocer a Dios? Vamos al Evangelio. ¿Cómo puedo conocer al Dios desconocido? Vamos al Evangelio, vamos a la palabra de Dios, vamos a la Biblia. Para terminar, decir que hubo reacciones, igual que en los que estamos aquí en esta mañana, los que nos pueden ver en algún sitio. Yo observo, yo veo la predicación después y veo eso de, yo no entiendo bien, pero veo los que hacen así y los que hacen así. ¿Lo has visto eso? Que me gusta, sale una, se lo dije a mi madre el otro día, mira, esto significa que te gusta, hace así. Dice, ¡ay, qué bien, pues yo voy a darle! Pero hay otros que hacen así. Y créeme, yo me pongo a pensar, digo, ¿quién será el que ha hecho así? Y luego pienso, digo, no, de la iglesia no puede ser, porque como se manda a familiares y amigos y eso, pues alguien que... Bueno, es un momento de gracia, pero no es que yo esté grandemente preocupado. Me gusta ver así o así, porque eso significa que hay una reacción, que el mensaje está haciendo un efecto. Y cuando el apóstol Pablo predicó, hubo una reacción, una respuesta en los atenienses. Dice la palabra del Señor que algunos se burlaron. Cuando predicaba Pablo de la resurrección de Jesús, algunos se burlaron. Les divertía lo que decía ese judío extraño. Y el judío este raro. Se reían. Está curioso. ¿Cómo ha ido? Curioso. Tipo raro. Hablando cosas raras. Pero te voy a decir algo de parte de Dios. Los que se toman el Evangelio ahora por comedia van a descubrir un día que se convertirá en tragedia. Si tú te tomas el Evangelio, su mensaje, el llamado de Dios para tu vida ahora como una comedia, un día se va a convertir en tragedia. Y no te estoy hablando de religión, ni de iglesia evangélica, ni de que no te he visto en el culto, te estoy hablando de un cara a cara con Dios. De un día estar ante el tribunal de Jesucristo, de que un día, como dice la palabra, todos daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Aleluya. Nosotros como iglesia daremos cuenta si hemos sido más ejemplo o menos, si te hemos agradado, si te hemos ayudado o no. Daremos cuenta a Dios de eso. Pero tú vas a dar cuenta de tu respuesta al Evangelio de Jesucristo. Y créeme, te tengo que decir de parte de Dios, lo siento muy fuerte de parte de Dios, que en ese día no te va a servir, que es que en la iglesia viste muchas cosas. Ni va a servir mi autojusticia, ni lo que yo he hecho bien, ni mis obras. Lo único que va a servir es si soy justificado por la obra de Jesucristo. Algunos se burlaron, otra reacción fue que aplazaron la decisión. Anda así. Ya otro día sí eso. ¿No decimos los granadinos? Bueno, ya sí eso. No va a una tienda, a veces voy y me siento y te empujan tanto que casi que tienes que comprar. Y dice, bueno, ya no sabes. Bueno, ¿a qué hora cerráis? Para disimular. A las 8 digo, bueno, pues ya si eso no. En el Señor no vale, ya si eso ya, ¿te han dicho? Ya si eso iremos un día allí y escuchamos. Esto es mucho más serio, ¿eh? Esto es serio. Aquí no vale un día delante del Señor, no, es que ya si eso. Aplazaron la oportunidad que Dios te da hoy, no la aplaces. Hoy es el día de salvación para ti.
Y gloria al Señor, algunos creyeron. Algunos creyeron. ¿Puedes repetirlo conmigo en voz alta? Algunos creyeron. ¿Y sabes lo que ocurrió cuando creyeron? Interesante, ¿eh? Dice que algunos creyeron y se juntaron con Pablo. Si creo, me junto. Si no creo, no me junto. Algunos dicen, yo creo mucho en Dios, pero no en la iglesia. Antes me decían, hace muchos años, yo creo mucho en Dios, pero no creo en los curas ni en las monjas. Ahora escucho, yo creo en Dios, pero no creo ni en la iglesia evangélica, ni en los pastores, ni en la gente, que me ha hecho mucho daño. Bueno, si creo, me junto con su iglesia. Y eso fue lo que ocurrió con Dionisio, el Areopagita, con Dámaris y algunos otros. Creyeron y se juntaron ya con el apóstol Pablo. ¿Y quién era este tal Dionisio? Era un aristócrata, una persona importante, miembro del Areópago. Era una persona pudiente, una persona que tenía poderes. Y gloria al Señor, el Señor llegó ahí a su corazón. Y Dámaris, ¿qué hacía una mujer en una plaza? No estaba bien visto, algo no concuerda, algo raro ocurrió, porque una mujer de buena estima o buen nombre en aquellos tiempos no se le ocurría salir a la plaza ni ir por el Areópago y estas cosas. Así que algunos comentaristas bíblicos dicen que esta mujer posiblemente era de dudosa reputación. Por gloria al Señor, pasó de una vida de vergüenza a una vida de gloria. Y Dios salva al aristócrata, al culto, al sabiondo y a la mujer prostituta y al que está revolcándose en el fango de los vicios, y sea donde sea que uno está atado, perdido, sin conocer a Dios, Dios puede revelarse. Y lo último que tengo aquí anotado en el sermón es una pregunta. ¿Y tú? ¿Y cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Es Dios un desconocido para ti? ¿O puedes decir, le estoy conociendo? Le estoy conociendo. Y no solo que lo conozco, sino que soy conocido por Él. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos, hicimos esto, aquello y lo otro. Y el Señor dice, no os conozco. Terrible, ¿eh? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero qué gozoso tiene que ser un día escuchar, a este lo conozco. Lo salvé cuando estaba perdido. Habité en su corazón. Es mío. Últimamente la carga que Dios me está poniendo cuando oro por la iglesia es que oro y digo, Señor, tú conoces a los que son tuyos. El trigo y la cizaña tú lo vas a separar. La oveja y los cabritos tú lo vas a separar. Yo te pido por tu iglesia. Tú conoces a los que son tuyos. Aleluya. ¿Podemos tener seguridad aquí dentro? ¿Da el Espíritu con E mayúscula a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Tienen la confirmación? ¿Cuántos han hecho la confirmación? Tenemos que hacer la confirmación. Examinaos a ver si estáis en la fe, ¿verdad? Eso sería otro mensaje. Pero conocerle a Él, conocerle a Él. Aleluya. Conforme le conozco, aleluya, gloria a Dios, tengo esa seguridad de vida eterna, aleluya, al Dios no conocido. Este es el mensaje en esta mañana. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque para nosotros en otro tiempo también eras un Dios desconocido. Pero tu palabra se cumple, Señor, cuando dice
que te manifestaste a los que no te buscaban, te revelaste a los que no preguntaban por ti. Y ahí estábamos nosotros también. Ni te buscábamos, ni preguntábamos por ti, ni nos interesaba conocerte. Gracias, Señor, por habernos buscado, por habernos hallado. Gracias, Señor, por los que nos predicaron tu evangelio un día. Gracias, Señor, porque tú no eres un Dios desconocido. Porque en la medida que te vamos conociendo, Señor, nuestras vidas son transformadas. Queremos rogarte, queremos suplicarte, queremos ser una iglesia que te conoce, Señor. Y queremos rogarte por aquellos que están perdidos, nuestros amigos, familiares, vecinos, aquellos que no te conocen, Señor. Queremos predicarle a Jesucristo. Como tú dices, Señor, en tu palabra hoy, que tú mandas en todo lugar, a todo hombre en todo lugar, que se arrepienta. Que se arrepientan de la idolatría, que se arrepientan, Señor, de adorar lo hecho por sus manos, de adorar dioses que no eres tú, Señor. Revélanos, Señor. Revélanos quién eres tú. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por mostrarnos al Padre, Señor. Gracias por la obra bendita, poderosa, invisible del Espíritu Santo, que nos convence de justicia, de pecado, de juicio, que nos guía a toda la verdad. Gracias, bendito Dios. Te damos la gloria, te damos la honra a ti. Y queremos decir y terminar como hemos cantado, quiero conocerte. Queremos conocerte y dar a conocer. Queremos ser conocidos por ti. Queremos conocerte y queremos dar a conocer a aquellos que están perdidos. Que tú puedas llegar a sus vidas también. Señor, por aquellos que están aquí o nos ven en su casa, te rogamos que tú te reveles a sus vidas, te manifiestes a sus vidas y hagas tu preciosa obra de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.